En este video te voy a compartir un repaso histórico panorámico de unos eventos importantes del Antiguo Testamento. Y no exagero cuando digo que esta información tiene el potencial para abrir un mundo de entendimiento completamente nuevo para ti, especialmente con respecto a los profetas del Antiguo Testamento. Y comenzamos en... Bienvenidos a Capacitados, yo soy Mario Escobedo. Este canal es para personas que tienen ese deseo de profundizar su entendimiento de la Biblia y que tienen esa gran responsabilidad de compartir la Biblia con otros. Aquí yo enseño principios sobre cómo estudiar la Biblia y cómo compartirla de manera efectiva. Si no lo has hecho aún, considera suscribirte a este canal. Ahora, te voy a presentar algo breve, no es algo con mucho detalle, por supuesto, porque hay mucha historia que cubrir del Antiguo Testamento, pero un repaso histórico y panorámico de algunos eventos importantes, eventos clave del Antiguo Testamento. Y como dije en la introducción, especialmente con respecto a los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, yo siento que esta información, si no la conoces aún, te va a abrir un mundo totalmente nuevo de entendimiento de esos libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces, comencemos. Y vamos a comenzar. Como digo, este es un repaso panorámico, entonces no es algo muy detallado. Pero vamos a comenzar acá en el comienzo, el éxodo de Egipto, que según muchos eruditos, se llevó a cabo alrededor del año 1250, fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De allí pasamos a otro evento importante, que es el periodo de Josué y los jueces. Bajo Josué, por supuesto, el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida, y bajo el tiempo de los jueces fue que el pueblo de Israel como que se estaba acostumbrando y aprendiendo cómo vivir en la tierra prometida, en la tierra nueva. Después de eso pasamos al tiempo de la monarquía de Israel, y el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Y sabemos que por su desobediencia, Saúl pues fue destronado. Dios le tuvo que quitar el trono a Saúl por su desobediencia. Y después de Saúl, el segundo rey de Israel fue el rey David, un rey que según la Biblia era un hombre tras el mismo corazón de Dios. David hizo mucho a favor del pueblo de Israel, especialmente con respecto a la conquista, porque él pudo establecer fronteras fijas y seguras para el pueblo de Israel. David era hombre de guerra, entonces él hizo eso con mucho éxito. Algo muy importante que hizo David es que él tomó posesión de la ciudad de Jerusalén, antes conocida como la ciudad de Jebús. Pero él conquistó la ciudad de Jerusalén y estableció la ciudad de Jerusalén como su capital. Y yo digo capital en dos sentidos. Número uno, Jerusalén para David era capital política. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque David, ahí es donde él construyó el palacio real. Y por supuesto, donde está el palacio, donde vive el rey, esa es la capital de una nación, un país. Entonces, esa era Jerusalén. Pero también era la capital religiosa para Israel. Si te acuerdas, David trajo el arca del pacto a Jerusalén y allí la estableció. Entonces, siendo que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios para el pueblo de Israel, el hecho de que estaba en Jerusalén, eso significaba para el pueblo que Jerusalén era la capital religiosa del país. Ahora, algo que David quiso hacer, pero bueno, Dios no le permitió que lo hiciera, es que David quiso construir un templo para Dios. Sin embargo, Dios no le dio permiso. Dijo, has derramado demasiada sangre, no te voy a permitir que lo hagas. Pero cuando murió David, entonces su hijo Salomón fue el que tomó el trono después de David. Y a Salomón Dios sí le concedió el gran privilegio de construir el templo, y conocemos esto como el templo, por supuesto, el templo de Salomón, que fue edificado allí en la ciudad de Jerusalén. Y según la descripción en la Biblia, fue algo impresionante, un templo magnífico que Salomón logró construir allí en Jerusalén. Ahora, mientras que David era un hombre de guerra, Salomón pues no era hombre de guerra, pero Salomón sí trajo una economía increíble a la nación de Israel. Él hizo que Israel durante su reinado
Israel creció en sus riquezas como nunca antes. Fue algo impresionante lo que Salomón pudo hacer durante su reinado. Cuando murió Salomón, yo creo que aquí es donde nosotros comenzamos ya no tenemos tanto conocimiento de los eventos del Antiguo Testamento, pero cuando murió Salomón, algo sucedió. Se supone que su hijo Roboam era el que iba a heredar el trono de Salomón. Sin embargo, se levantó una rebeldía de parte de las tribus que estaban en el norte, la parte del norte de Israel. Y le dijeron al hijo de Salomón, a Roboam, le dijeron, mira, tu padre fue muy duro con nosotros, más que lo merecido. Y entonces queremos que tú, pues, que no seas tan malo con nosotros. Y si eres bueno con nosotros, pues nosotros te vamos a servir por todos nuestros días. Pero si no, entonces pues ya no queremos nada que ver contigo ni con el trono de Jerusalén. Y entonces Roboam lamentablemente no escuchó al pueblo y en vez de decirles, sí, yo les concedo lo que me están pidiendo, él les dijo lo siguiente: si mi padre fue duro con ustedes, yo seré lo doble. Y por supuesto, pues las tribus del norte no recibieron bien esa noticia, y entonces lo que sucedió es que se dividió el reino de Israel. Ya de aquí en adelante jamás habrá un reino unido. Esto se conoce como la división del reino. Ahora, fíjate nada más, quiero compartirte algo aquí abajito, aquí un mapa que te enseña más o menos, aquí de este lado, aquí, esta es la ciudad antigua de Jerusalén, la conocemos como la ciudad de David. Y fíjate, es algo pequeño porque usualmente cuando pensamos en Jerusalén o pensamos en la ciudad de David, pensamos en algo grande, pero no, fíjate que en aquel entonces era nada más 10 acres más o menos en el tiempo de David y de Salomón. Tal vez creció un poco bajo el tiempo de Salomón, pero estamos hablando de algo, el tamaño de una colonia, un vecindario de hoy en día, nada grande como tú y yo tal vez suponemos que era. Hablando de la división del reino, Israel se dividió por dos, ¿sí? Entonces, más o menos aquí por la mitad fue que se dividió en la nación de Israel. Nunca más conocemos un reino unido, sino que de este punto en adelante es un reino dividido. Y de aquí en adelante, y esto es importante para nuestro entendimiento de los profetas, de aquí en adelante, la porción del norte, que es esta parte verde de aquí, la porción del norte en la Biblia se conoce como Israel. Entonces, después de la división, y especialmente en los libros proféticos del Antiguo Testamento, cuando escuchas hablar de Israel, realmente no es una referencia a todo Israel, no, es una referencia nada más a esta parte del norte, el reino de Israel. Y esta parte del sur, acá abajo, se conoce como el reino de Judá. Igualmente, en los libros proféticos, cuando lees algo acerca de Judá, ya no está hablando únicamente de la tribu de Judá, sino que está hablando del reino de Judá. De aquí en adelante tenemos dos naciones, una y dos naciones totalmente distintas la una a la otra. Ya no tienen nada que ver una nación con la otra. Cada nación tiene su sistema político, cada nación incluso tiene su sistema religioso, tiene sus propios reyes. De aquí en adelante ya no es una sola nación, son dos naciones distintas de aquí en adelante. Y es importante reconocer esta división porque, como digo, en los libros proféticos, cuando escuchas un profeta decir Israel, usualmente está haciendo referencia, yo diría que el 90% de las veces, está haciendo referencia nada más al reino del norte después de la división. Y cuando habla de Judá, 95% del tiempo está hablando del reino, la nación del sur, después de la división. Entonces lees porciones, por ejemplo, en Isaías, en Jeremías, que hablan acerca de Judá y tu hermana Israel. Y hacen esa referencia porque se supone que ya había sucedido esta división o que resultó en estas dos naciones. Ahora, regresando aquí a nuestra línea de tiempo, esto es importante reconocer esto, ¿sí? Esta división del reino sucedió después de la muerte de Salomón en el año 922 a.C.
Después, algo muy importante sucedió unos 200 años después, en el año 722 a.C. ¿Qué sucedió? La caída o la destrucción de Israel. Ahora, cuando digo Israel, estoy hablando de la parte del norte, el reino del norte de Israel. Judá no cayó, pero Israel sí, nada más el norte. Entonces, alrededor del año 722, llegó una nación poderosa, la nación de Asiria, y ellos destruyeron a la nación del norte, a Israel. Ahora, ¿por qué digo que es importante reconocer esto, especialmente con respecto a los libros proféticos del Antiguo Testamento? Bueno, estos profetas que tengo aquí, Isaías, Oseas, Amós, Jonás y Miqueas, estos profetas profetizaron después de la división del reino, pero antes de la caída o la destrucción de Israel en este periodo de aquí. Diferentes tiempos cada uno, por supuesto, pero ellos ministraron durante esta época de aquí, después de la división, antes de la caída. Y entonces cuando vemos los escritos y las profecías de estos profetas, especialmente estos que están profetizando al norte, estos son profetas al norte, quiere decir que estos profetas, Isaías, Oseas, Amós y Jonás, fueron profetas nada más al reino del norte. Y cuando están profetizando acerca de la destrucción o acerca del castigo que Dios va a enviar, Dios les permitió ver este castigo venidero a mano de los asirios. Entonces estos profetas estaban admonestando y exhortando y predicando a los del norte, a Israel, diciéndoles, se tienen que arrepentir. Y si no se arrepienten, Dios va a enviar un castigo. Y entonces lo que ellos estaban haciendo es que Dios les permitió ver la llegada de los asirios, la conquista de los asirios, si acaso el pueblo de Israel no obedeciera la palabra de Dios, de que se arrepintieran de sus pecados, de su idolatría, de sus injusticias. Lamentablemente, estos profetas, aunque profetizaron y predicaron y advirtieron al pueblo de Israel, el pueblo no escuchó sus advertencias y entonces llegó a Siria en 722 para destruir el reino del norte. Ahora, Miqueas profetizó en el sur, es decir, en Judá. Pero él también está profetizando cosas parecidas. Está hablando antes de la caída de Israel, pero sus profecías son dirigidas al pueblo de Judá. Pero está hablando básicamente lo mismo, hablando del arrepentimiento, de una destrucción venidera si acaso el pueblo de Judá no se arrepintiera. Bueno, eso es importante reconocer eso, que en 722 la nación de Israel, el reino del norte, cayó a manos de Asiria, y estos profetas de aquí, estos profetas están hablando acerca de esta destrucción venidera. Entonces, ahora cuando lees en tu Biblia algunos de estos libros proféticos y ves que están hablando de una destrucción venidera, no están hablando en términos generales, sino que Dios les permitió ver esta destrucción venidera a manos de los asirios. Como digo, lamentablemente no escucharon, y entonces en 722 cayó el pueblo de Israel a manos de los asirios. Continuamos porque después de la destrucción de Israel, como digo, todavía permaneció Judá. Déjenme enseñarles otra vez el mapa. Israel fue destruida, pero Judá todavía existe. Y digo existe, pero básicamente tienen amos, y sus amos pues son los asirios, ¿sí? No los destruyeron, pero sí los hicieron, no esclavos necesariamente, pero sí pues eran sus amos. Durante este periodo de aquí, 722 a 586, estos profetas de aquí, Jeremías, Nahum, Habacuc y Sofonías, estos profetas profetizaron después de la destrucción de Israel, pero ellos, siendo que ya no había un Israel, ellos profetizaron nada más al reino de Judá, al reino del sur. Y básicamente están profetizando mucho de lo mismo, una destrucción venidera, un castigo de parte de Dios si el pueblo no se arrepintiera. Ahora, algunos de estos profetas, por ejemplo, Jeremías, él profetizó un poco más que los demás. Pero lo que sucedió en el año 586 fue que un pueblo llamado Babilonia, otra nación, de hecho los babilonios destruyeron a los asirios,
Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, ellos vinieron a Judá, a la ciudad de Jerusalén, y ellos destruyeron, y ahí es donde cayó la nación de Judá, el reino del sur. Estos profetas, Dios les permitió que vieran esta invasión venidera, este castigo venidero, y por eso estos profetas están predicando a la nación de Judá: arrepiéntanse, regresen a Dios, dejen su idolatría, dejen sus pecados, porque si no, viene un castigo de parte de Dios. Lamentablemente, así como Israel no escuchó los mensajes de los profetas, tampoco Judá, y por consecuencia, Dios envió a Babilonia para destruir a Judá bajo el rey Nabucodonosor. Ahora, después de la destrucción en 586, Jeremías siguió profetizando, ¿sí? Él profetizó aún antes, ambos antes y después de la caída de Judá. Y algunas tragedias sucedieron en esta destrucción durante este tiempo de la invasión de Babilonia. Número uno, el templo de Salomón. El templo que Salomón había construido, ese templo fue destruido y saqueado. O sea, los babilónicos entraron y se llevaron casi todos los utensilios del templo, cosas de artículos de oro, piedras preciosas, todo por lo estilo. Cuando llegaron a Jerusalén, entraron y destruyeron el templo. Y también los muros de Jerusalén fueron destruidos por los babilónicos. Y esa era una táctica muy común en aquel entonces, que hacían brechas en los muros de las ciudades para entrar e invadir esa ciudad. Y por supuesto, pues ambos eventos, la destrucción del templo y la destrucción de los muros, fue una tragedia increíble. Pero algo más que sucedió es que los babilónicos llevaron a varios cautivos a Babilonia, ¿sí? Y a este periodo le llamamos el tiempo del exilio a Babilonia. Ahora, déjame enseñarles más o menos cómo sucedió eso. Aquí tenemos otro mapa. Jerusalén está por aquí. A ver, vamos a ver. Por aquí está Jerusalén, esta parte de aquí. Y Babilonia está muy lejos acá. Estamos hablando de una distancia de aproximadamente 900 millas, digamos 1500 kilómetros más o menos. Y el pueblo no podía atravesar esta parte de aquí. Todo esto es desierto, entonces nunca se atravesaba por aquí. Tenían que viajar donde está esta línea, esta raya roja. Ese fue el viaje de Jerusalén a Babilonia. Bueno, muchos cautivos fueron llevados de Jerusalén a Babilonia como presos. Es parte de la guerra, es parte de lo que sucedió. Y ahí estuvieron por un periodo de tiempo. Y como digo, a ese periodo en la historia bíblica conocemos ese periodo como el tiempo del exilio. Y sabemos que algunos personajes bíblicos pasaron tiempo en el exilio. Por ejemplo, el profeta Ezequiel. Él estaba en Babilonia cuando él vio las visiones que Dios le dio. Daniel, también Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estuvieron en Babilonia durante este tiempo del exilio. Muchos judíos, especialmente diplomáticos, especialmente personas de alto rango en la sociedad, fueron llevados a Babilonia. Después de un tiempo, aproximadamente 70 años más o menos, hablamos del regreso del exilio. Y lo que estamos diciendo es que el pueblo de Israel pudo regresar de Babilonia y regresaron a Jerusalén. No todos, algunos decidieron quedarse en Babilonia, pero muchos sí regresaron a Jerusalén. Este es el regreso del exilio que sucedió más o menos en el año 540, cuando llegó otra nación, llegó Persia. Persia destruyó a Babilonia y bajo Ciro el Grande fue que el pueblo de Israel pudo regresar a Jerusalén bajo el permiso de Ciro el Grande. Y cuando regresaron a Jerusalén es cuando comenzaron a construir otro templo, el segundo templo. Y ahí vemos los ministerios de Ageo y de Zacarías. Si tú lees sus escritos, están hablando del templo del Señor, todo por lo estilo. No están hablando del templo de Salomón, están hablando del segundo templo que fue construido, que según la descripción en la Biblia, comparado al templo de Salomón, este segundo templo pues realmente era una miseria, ¿sí? Era algo triste en comparación al templo de Salomón.
Después de la construcción del segundo templo, alrededor de 520 al 515, entonces vemos el ministerio del profeta Malaquías, el último profeta de la época del Antiguo Testamento. Es cuando él ministró, y sabemos que él ministró porque ya después de la construcción del segundo templo, porque él habla acerca de cosas del templo, entonces se supone que ya había un templo. El último evento en este repaso panorámico, ¿se acuerdan que dijimos que bajo la invasión de los babilónicos, ellos destruyeron los muros de Jerusalén? Bueno, después los muros de Jerusalén fueron reconstruidos por Nehemías, ¿sí? Cuando leemos en la Biblia acerca de Nehemías que reconstruyó los muros de Jerusalén, bueno, nos preguntamos, ¿por qué tuvo que reconstruir los muros de Jerusalén? Pues fueron destruidos bajo la invasión de los babilónicos. Por eso Nehemías, alrededor, no tenemos una fecha exacta, 458 al 432 más o menos, fue que Nehemías regresó de Babilonia, o ya para entonces era Persia, pero regresó de allá a Jerusalén para dirigir ese esfuerzo de reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos durante el tiempo de la invasión de Babilonia. Ahora, lo que quiero que te lleves de este repaso panorámico es que ahora puedes ubicar los ministerios y los mensajes de los diferentes profetas según esta línea de tiempo. Ahora puedes entender por qué Isaías estaba hablando acerca de una destrucción venidera, por qué Oseas está hablando de que el pueblo de Israel se había prostituido contra Dios, con otros dioses, y el castigo que Dios iba a enviar, por qué Amós habla acerca de la injusticia que Dios iba a castigar si el pueblo no se arrepintiera. Ahora puedes ubicar, usando este repaso panorámico, puedes ir a cada libro de los profetas en el Antiguo Testamento y ubicarlos en su lugar apropiado, históricamente hablando, y de esa manera entender por qué es que estaban profetizando y diciendo lo que estaban diciendo, porque estaban ubicados en un tiempo muy preciso, muy específico, y estaban profetizando según lo que Dios les daba, una destrucción venidera si el pueblo de Israel o de Judá, recuérdate de esa división, no se arrepintiera de sus pecados. Y eso es tan importante. Acércate ahora sí a los libros proféticos del Antiguo Testamento con este entendimiento y verás que va a ser algo totalmente diferente para ti, un entendimiento nuevo, más profundo, más eficaz para tu crecimiento espiritual y tu entendimiento de esos escritos del Antiguo Testamento. Eso es todo en este repaso, y fue breve, aunque fueron 20 y tantos minutos, fue breve este repaso panorámico. Por supuesto, hay mucho más que pudiéramos cubrir, pero este es un repaso breve, histórico, panorámico de algunos eventos importantes del Antiguo Testamento. Muchas gracias por haberme acompañado. Considera suscribirte a este canal para más enseñanzas como esta. Que Dios te bendiga.